Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les saludo con mucho gusto y en este breve video les explicaré acerca de los factores de virulencia de los hongos. Esta clase está dirigida a estudiantes de cirujano dentista y también de la carrera de médico. Los factores de virulencia en los hongos, realmente jóvenes, es una cuestión que tiene muchísimo que ver con el hospedero. Es decir, los hongos pueden contar con factores de virulencia específicos para causar algún tipo de daño en el hospedero. Sin embargo, habitualmente hacen uso o echan mano, por así decirlo, de los factores de susceptibilidad del hospedero para poder causar un daño. ¿A qué voy con esto? A que muchos hongos no tienen los suficientes factores de virulencia para causar una enfermedad por sí solos. Insisto que generalmente se asocian las enfermedades por hongos a inmunosusceptibilidad del hospedero, aunque no en todos los casos. Por supuesto que hay casos clínicos en donde se presentan enfermedades causadas por hongos y el hospedero no necesariamente está inmunosuprimido. En el caso de las bacterias, por ejemplo, estas sí contienen muchos más factores de virulencia que les permiten causar enfermedades a hospederos que se encuentran inmunocompetentes. Voy a iniciar con esta diapositiva en la cual les explico cómo pueden producir daño los hongos en los hospederos, en este caso al ser humano. ¿Okay? Las micopatías es como se conocen los daños que pueden producir los hongos. Pero ¿en qué formas pueden presentarse estos daños? Pueden producir alergias. Estas son reacciones de hipersensibilidad, donde el sistema inmunológico reacciona exageradamente a la presencia de algún agente extraño, en este caso los hongos, por ejemplo, al momento de tener un contacto directo con un hongo a través de la piel, o también la forma más frecuente es cuando se inhalan las esporas o conidios de los hongos. Por otra parte, también estos hongos producen toxinas que al consumirlas generalmente vía oral como un alimento, estas toxinas se liberan en nuestros tejidos y pueden llegar a causar daño celular. O también algún tipo de reacción en sistema nervioso central, como los hongos alucinógenos. Por otra parte, como tercer punto, la forma en que se presentan los daños que causan los hongos a los seres humanos es a través de enfermedades infecciosas como las micosis. De hecho, la mayoría de las ocasiones que ustedes escuchen micosis tiene que ver con una enfermedad infecciosa producida por un hongo. En cuanto a las formas de presentación, pues ya les decía, podemos inhalar las esporas o conidias de los hongos y presentar una reacción de hipersensibilidad. Estas toxinas pueden producir un envenenamiento o una intoxicación y también enfermedades infecciosas que son las que ya les decía, las micosis. En cuanto a los factores de virulencia que tienen los hongos, les menciono algunos. La adhesión, tienen la capacidad de adherirse. En este esquema les explico cómo una pseudohifa puede estar adhiriéndose al tejido o al epitelio y después con su filamento puede entrar entre las células o a través de las células causando un daño, porque al mismo tiempo que está creciendo y que está ingresando a las células se está produciendo enzimas y toxinas para destruir la célula o el tejido, como se muestra en este esquema. Otro factor de virulencia con el que cuentan los hongos es la morfogénesis o el cambio fenotípico. Esto que ya habíamos mencionado anteriormente, que es cuando un hongo tiene la capacidad de, en forma saprófita, ser filamento, y en forma parásita, cambiar a pseudohifa o a levadura y viceversa. Otro tipo de factor de virulencia es contar con enzimas líticas. Vuelvo a mostrar el mismo esquema. Aquí en el inciso A mostramos cómo la pseudohifa está penetrando en la célula y al mismo tiempo está secretando factores de virulencia, enzimas fúngicas que le van a permitir no solo la penetración, sino el daño a la célula y al tejido como producto de esta invasión. Otro factor de virulencia son los sideróforos. Estas son moléculas que secuestran hierro o fierro, y nada más por ponerles un ejemplo, imagínense el efecto que podría tener un hongo en torrente sanguíneo si son
secretados los sideróforos, cuya función es secuestrar el fierro o el hierro que se encuentra en nuestras células y utilizarlo. Imagínense, por ejemplo, si secuestrara el hierro que tienen los eritrocitos, pues obviamente ya no podrían transportar adecuadamente el oxígeno. Otro factor de virulencia es la cápsula. Esta fotografía muestra algunas levaduras encapsuladas. Toda la zona que ustedes notan como blanquecina o más clara alrededor de la levadura, esa es una cápsula protectora. Pocas levaduras tienen esta capacidad, pero finalmente pueden producir una cápsula que las va a proteger del medio exterior. Una más es la capacidad de evadir la respuesta inmunológica y les presento este esquema que es la respuesta de un hongo que se llama coccidioides. Este hongo, las artroconidias, es la forma de reproductiva, es la que nosotros como pacientes, como seres vivos u hospederos, inhalamos. Al inhalar estas artroconidias e ingresan vía nasal, hay un cambio, un dimorfismo. Estas artroconidias inician una transición fenotípica. ¿Pero qué está pasando a nivel inmunológico? Realmente lo que pasa es que el macrófago, al tragar o fagocitar estas artroconidias, dentro del macrófago las artroconidias secretan una enzima que es una metaloproteinasa. Esa enzima lo que permite es cambiar el pH del interior del macrófago y esto a su vez ocasiona que las enzimas encargadas de la destrucción de las artroconidias no funcionen porque son pH dependientes. ¿Qué quiere decir? Que no existe el pH adecuado, no van a funcionar. Por lo tanto, a partir de este momento, las artroconidias toman como caballo de Troya a los macrófagos y siendo esta una célula que puede entrar a muchos tejidos libremente, pues pueden ir a ser liberadas en otros tejidos. Bien. En este esquema les presento desde un artículo que les presento la cita al final. Están explicando cómo es que ocurre la adhesión y la colonización de un epitelio de una, precisamente que tiene que ver con una levadura que posteriormente se hace pseudohifa. Y vean primero cómo en este punto la pseudohifa está solamente sobre el epitelio. En este segundo punto la pseudohifa ya está invadiendo a través de las células del mismo tejido. En una tercera imagen vemos la diseminación vascular. Después de que atraviesa todo el tejido, por supuesto que pueden llegar al torrente sanguíneo y entonces diseminarse a través de otros órganos. Y por último, también se puede dar una colonización endotelial y una penetración a otros órganos. Este es un esquema tomado de este artículo bastante reciente de Ramírez Amador y publicado en la revista Oral Disease. Y bueno, aquí quiero hacer notar dos cosas. En esta primera parte, que es la de mi izquierda, vemos cómo es digamos, una situación normal. Cuando Cándida, siendo un hongo que se encuentra en la cavidad oral de manera común, se encuentra sobre las células del epitelio sin causar ningún problema. ¿Okay? Posteriormente, cuando estas levaduras cambian a pseudohifas y estas pseudohifas pueden atravesar el tejido o invadir el tejido, entonces pasamos a este segundo esquema que ya habla de la infección que producen. Se forman hifas, incrementa el daño, empiezan a secretarse factores de adhesión, también empieza una adhesión por factores epiteliales o por receptores epiteliales. La candidialicina, que es una enzima, se secreta y daña el epitelio y por supuesto hay una respuesta inmunológica. Y vemos en el esquema como las pseudohifas ya están penetrando a través del tejido. ¿Okay? Todo esto obedece, por supuesto, a una respuesta inmunológica donde se ven incluidos neutrófilos, factor de necrosis tumoral, células dendríticas, etc.
En esta diapositiva está toda la explicación. Pueden darle pausa a este video en este momento para que ustedes lean tranquilamente este texto. Y por último les muestro algunos tipos de enzimas líticas que tienen los hongos: fosfolipasas, lipasas, fosfatasas, oxidorreductasas. Pero lo que quiero hacer notar de aquí es que tiene muchísimo que ver con la zona donde crece el hongo. Por ejemplo, Trichophyton rubrum es un hongo que crece en las extremidades inferiores, o más bien los extremos, los pies, las manos, y puede provocar las onicomicosis. ¿Okay? Esto, por supuesto, obedece a que Trichophyton rubrum puede secretar queratinasas. ¿Por qué? Porque estas zonas, que son las uñas, la piel, el cuero cabelludo, es rico en queratina. Por lo tanto, para crecer en esa zona, los hongos tienen la capacidad, o deberían de tenerla, de secretar las enzimas queratinasas para poder degradar el medio donde se encuentran. Este es el esquema de lo que les mencionaba anteriormente. Tenemos un dermatofito, que es un hongo filamentoso creciendo en una cajita de Petri. Tenemos las esporas o las conidias que aparecen en el microscopio cuando lo vemos en una tinción. ¿Y qué tipo de enzimas van a producir estos hongos que crecen en la piel, que son los dermatofitos? Bueno, ya les decía, queratinasas, elastasas, DNAsas, colagenasas y lipasas, entre otras, porque insisto, esta zona está rica de estos nutrientes, por lo tanto deberán secretar las enzimas que pueden degradarlo, causando este tipo de afectaciones que son las famosas onicomicosis. Muy bien, jóvenes, con esto finalizo el video. Cualquier duda que tengan, por supuesto, pueden localizarme por las vías que ustedes consideren pertinentes. Un saludo a todos.